Han pasado 16 años y no todos son buenas noticias, pues 2 actores turcos de la serie, tristemente fallecieron, y quizá tú como yo, no sabías. Personajes como Ömer Uçar, que cambió su identidad por la de Esel Bayraktar, Bahar Tezcan, la ingenua y dulce hermana de Ihsan, ¿y recuerdas a Şebnem? La hermosa asistente de Esel, o al hijo de Esel y Ihsan, Can, y son varios más. La serie turca Esel es considerada una de las mejores series turcas en español, por eso, te traemos el antes y después de 16 años, en 2025, como lucen. También las conmovedoras tragedias que les quitaron la vida. Hoy, nada es igual, vamos a verlos. Número 14, Asad Karaeski. Es la única hija viva de Ramiz Karaeski, y ha sido una fugitiva toda su vida. Se dedica a escribir la vida de su padre en el mundo de la mafia, y su verdadera identidad es revelada ya avanzada la serie. En 2009, la actriz tenía 29 años al grabar los primeros episodios, y en este 2025 cumplió 45 años. Ella es Burçin Terzioglu y su lugar de nacimiento es Estambul. Comenzó su carrera como actriz infantil cuando tenía solo 5 años, y a sus 10 años ya había aparecido en 45 películas y 16 series de televisión. Ha ganado más de 20 premios como mejor actriz. Su primer protagónico fue en la serie Firtina en 2006, donde interpretó a Zeynep. La vimos por última vez en la serie Yalanju o Mentiroso en 2021, donde hizo el personaje de Deniz Ungur. Y fue precisamente en la serie Firtina donde conoció a su primer esposo, el actor Murat Yildirim, con quien contraería nupcias en 2008. Después de 6 años, en 2014 la pareja anunció el fin de su matrimonio. En 2015 y mientras protagonizaba la serie Poyraz Karayel, la actriz mantuvo un tórrido romance con su coprotagonista, el actor İlker Kaleli, pero en 2018 llegó la noticia de su rompimiento. En 2020 nuevamente la actriz se relaciona con su entrenador de gimnasio, Umut Duygu, quien es 5 años menor que ella. Cuando parecía que sonaban campanas de boda, y después de unas vacaciones en Filipinas, la pareja terminó su relación en 2024. Actualmente la actriz se encuentra soltera. Número 13. Bahar, hermana de Ihsan. Bahar es la hermana de Ihsan. Desde el inicio de la serie está muy enferma, y necesita tratamiento. Es hermosa, pura, ingenua, y muy querida y apreciada por todos. Con 27 años fue que hizo este papel la actriz y también modelo Sedef Avcı. Este año cumplió 43 años, originaria de Adana y de ascendencia bosnia. En 1997 ganó el concurso Elite Model de Turquía, y en 2001 obtuvo segundo lugar en el Miss Turquía, logrando representar a su país en el concurso Miss Universo del mismo año, que fue llevado a cabo en Puerto Rico. Se inició como actriz en 1997, y la vimos por última vez en la serie Çap Adam como Berrin Yilmaz. En 2005, contrajo matrimonio con el también modelo y actor Kıvanç Casabalu, en una magnífica boda que fue noticia, y en 2013 nació su primer hijo, al que llamaron Can, y que juntos él y su padre celebraron sus 12 años de vida. Número 12. Tevfik, esposo de Şebnem. Él es otro personaje que en su camino se cruza con Ramiz Karaeski en prisión. Se vio obligado a matar a su propio hermano por honor, y se casa con Şebnem, la asistente de Esel. Él era en ese momento un joven actor de 29 años que ya ha participado en las mejores series turcas. Actualmente cuenta con 45 años y su nombre es Sarp Akkaya, originario de Estambul. Pocos saben que el actor tiene un hermano gemelo fraterno, su nombre es Kaya Akkaya, quien también es actor, y aunque comenzaron juntos su carrera en teatro con solo 12 años, fue a los 16 que actuaron en su primera serie, Bizimay o Nuestra Familia en 1996. También tiene una hermana mayor, y es la actriz Esra Akkaya. La última vez que vimos a Sarp Akkaya fue en la serie Kalpazano Falsificador en 2024 como Tarik.
En la actualidad se encuentra casado con la también actriz Sinem Yalchinkaya, con quien contrajo matrimonio en 2017 y en 2021 nació su primer hijo al que llamaron Kaan. Número 11. Sebnem, asistente de Essel. Sebnem conoce a Essel, después de que éste finge su muerte, y escapa de prisión, y se convierte en su leal asistente, hasta que un día, lo traiciona. Fue con 26 años que esta gran actriz que quizá no reconoces, pero seguro has visto en otras series interpretó este papel. Ella es Bade İzgil, que esta semana cumplió 42 años. Nacida en Estambul, pero descendiente de búlgaros, debutó en 2006, pero su primer protagónico fue en la excelente serie Ufak Tefek Cinayetler, mejor conocida como Estiletto Vendetta, interpretando a Pelin. En 2017. En 2013, la actriz contrajo matrimonio con el empresario Malkoch Swalb, pero decidieron divorciarse en 2016. Producto de ese matrimonio, Bade İzgil tiene un hijo al que llamó Azur, que ha cumplido 10 años. Número 10. El tío Ramis. Conocido como el tío Ramis, él era el mafioso amigo que Homer hace en la cárcel, tomándolo bajo su protección y entrenándolo para su huida juntos. Ayudó a Essel en sus planes de revancha, proporcionándole una nueva cara y su nueva identidad. Al estrenarse la serie, este primer actor, dramaturgo y director de cine turco tenía 73 años. Su nombre es Tuncel Kurtiz, quien tristemente falleció de forma inesperada solo 4 años después de comenzar la serie, en 2013, y en ese momento tenía 77 años. Nacido en Kocaeli, y habiendo trabajado en más de 70 películas y producciones internacionales. Su debut fue en 1964, con 28 años, y al momento de perder la vida, el actor se encontraba en grabaciones de la serie Muhteşem Yüzyıl, El Sultán Suleimán, donde interpretaba el papel de Busud Efendi. La causa de su repentino fallecimiento fue una caída mientras desayunaba en su casa de Etiler en Estambul. El actor se encontraba sentado en la mesa de su comedor, al caer de la silla, su cabeza se estrelló con la pared, ocasionando su muerte en el momento. Su partida entristeció a Turquía, y actores como Kenan İmirzalıoğlu, quien tenía un especial cariño por el actor, Kıvanç Tatlıtuğ, y su compañero en la serie El Sultán, Halit Ergenç, acompañaron su triste sepelio. E hizo honor a su famosa frase en la serie Essel que dice: "Todos mueren sobrino, algunos son enterrados en la tierra, otros en el corazón". Al actor le sobreviven su esposa, Menem Kurtiz, una hija llamada Asli y un hijo llamado Mirza. Número 9. Can, hijo de Eysan y Essel. Can fue criado por Cengiz Atay, y lo ve como un verdadero padre, pero en realidad, es el producto del amor de Eysan y Ömer Uçar, el verdadero nombre de Essel Bayraktar. Ahora lleva el apellido del hombre que traicionó a su padre biológico. 10 años tenía este pequeño actor al interpretar a Can Atay. Su nombre real es Utku Barut Serma, y actualmente cuenta con 26 años, originario de Estambul. Después de su actuación en la serie Essel, no se volvió a saber de él. Años más tarde solo se supo que es ingeniero mecánico y trabaja en una gran fábrica productora de pan de Estambul. Número 8. Can de adulto. Al pasar de los años, Can en su vida adulta, hace una aparición sorpresiva en la serie, cuando montado en su moto, va a reencontrarse con su padre, en un final polémico que sorprendió a la fiel audiencia de Essel. Un papel que fue realizado cuando tenía 21 años por el actor, músico y compositor, Hakan Kurtaç, hoy de 36 años. Es nacido en Izmir, y como dato curioso, en 2013 y junto al actor Ulaş Tunastepe, fundaron la banda musical Bir Aralık. Essel fue su debut en series de televisión, y lo vimos por última vez en la serie Baba o Papá como İlhan Karaçan. Actualmente tiene una relación con la actriz Birce Akalay, juntos desde 2023, y quien es 5 años mayor que él, ya que el pasado 31 de julio celebraron el cumpleaños número 41 de la actriz. Número 7. Cengiz Atay.
Después de enamorarse de la novia de su mejor amigo Homer, dirige todo el resentimiento y su maldad para hacerle daño. Está lleno de codicia y amargura por haber sido rechazado de niño por sus padres, pues lo condenaron a la pobreza, solo piensa en el dinero y el lujo. Un actor que interpretó al malvado Cengiz con 37 años. Hoy tiene 53 años, y nació en Izmir, pero sus padres tienen ascendencia griega. Su primer trabajo como actor fue en 1995 en teatro, pero el proyecto que catapultó su fama fue la serie Cell, interpretando a Cengiz, un personaje que sigue dando de qué hablar en redes sociales. Lo vimos por última vez en la serie Chahane Hayatun junto a Onur Tuna y Hilal Altimbilek. Aunque protege mucho su vida privada, sabemos que nunca contrajo matrimonio, y aunque su hermana Yeida y sobrinos Chinar y Doa son confundidos con su esposa e hijos, se sabe que tiene novia desde hace años, y no ha escapado de ser captado por los paparazzis. Número 6. Ali Kurbus. Era apodado Kerpeten Ali, y fue el amigo predilecto de Homer, trabajando juntos en el taller mecánico, pero también uno de los que lo traicionó. Desde entonces vivió con un profundo remordimiento hacia él. Un personaje que fue interpretado cuando el actor tenía 37 años. Él es Baruch Falay, quien actualmente tiene 53 años, y su lugar de nacimiento es Edremit. Comenzó a actuar en 1995, a los 23 años, pero su fama fuera de Turquía llegó con su personaje de Ali Kirgiz en la serie Cell. Ha trabajado en grandes producciones como Mediesir o Marea en 2013, como Selim Seres, Paramparcha o Lazos de Sangre en 2015 como Harun Erguvan, y la serie Yali Chapkunu o Una Nueva Vida como Rechata de Molu en 2023. Baruch Falay contrajo matrimonio con la actriz Sharon Abar en 2006, y con quien lleva una historia de amor de 21 años. En 2009 nació su único hijo de nombre Mavi Rusgar, quien es un deportista campeón de windsurf de 16 años, y es el orgullo de sus padres. Número 5. Kenan Bir-Khan. Es el viejo amigo y mayor enemigo de Ramiz Karaeski, poderoso y despiadado. Su crueldad creció cuando la mujer que amaba eligiera a Ramiz, convirtiéndolo en un monstruo. Tenía 55 años, uno de los mejores actores de la actualidad en Turquía al interpretar a Kenan Bir-Khan. Él es Haluk Bilginer, que en la actualidad cuenta con 71 años, y es originario de Izmir. Y aunque creció en Ankara, muy joven se mudó a Inglaterra, graduándose de la Academia de Artes y Música. Tiene un historial largo y exitoso que incluye películas en Hollywood, debutando en la actuación en 1985 con 31 años en Londres, Inglaterra, en la popular serie EastEnders. Lo vimos por última vez en la serie Baba o Papá en 2022 como Emin Saruhanlu. En 2024 su nombre triunfó en Hollywood al protagonizar junto a Angelina Jolie la película María, donde hizo el papel de Aristóteles Onassis. Estuvo casado con la cantante turca Suhal Olyay de 1992 a 2004. En 2006 volvió a contraer matrimonio con la cantante turca Nur Yengi, divorciándose por segunda ocasión en 2012, pero de este matrimonio nació su única hija Nazli Bilginer. Finalmente tuvo una relación de 6 años con la actriz Serrin Tekindor, y en 2024 llegó la noticia que pusieron fin a su amor. Número 4. Serdar Tezcan, padre de Ihsan. Es apodado el guapo Serdar, y padre de Ihsan y Bahar, a quienes utilizaba para ayudarlo en sus estafas cuando eran niñas. Era el hombre detrás del robo que le dio origen a esta serie. Fue asesinado por su propia hija Ihsan. 63 años de vida tenía este destacado primer actor que le dio vida al villano Serdar. Su nombre es Alif Kalion, que es otra de las pérdidas de esta exitosa serie. Su triste partida fue el pasado 2024, cuando tenía 78 años, era originario de Trabzon. Debutó a los 22 años en teatro, en 1964, y un historial de más de 100 películas, obras de teatro y series de televisión. Su último proyecto fue Chap Adam u Hombre Palo, como Bulente en 2024.
Su triste deceso se debió a un ataque fulminante al corazón cuando se dirigía al rodaje de su nuevo proyecto. Su esposa por 47 años, Ingi Callion, había fallecido en 2022 y solo le sobrevive su hija de nombre Kim Callion. Número 3. Omer Uchar, verdadera identidad de Essel. Omer Uchar es un hombre tranquilo, educado y familiar, que trabaja como aprendiz en un taller de automóviles junto a sus amigos más cercanos Ali y Cengiz. Se enamora de Eysan en cuanto la ve, pero esos que llamaba amigos, y la mujer que ama, lo traicionan. Como consecuencia, se somete a una cirugía plástica para modificar su rostro y vengarse bajo el nombre de Essel Bayraktar. El actor contaba con 29 años al hacer este personaje, que aunque fueron solo 16 episodios, le dio fama internacional. En la actualidad tiene 45 años, y es originario de Çankırı, Turquía. La serie Essel le dio su primera oportunidad en la actuación, y al parecer su papel lo obtuvo mientras era gerente en una gasolinera. La producción de la serie Essel le ofreció el papel debido a su gran parecido con el actor Kenan İmirzalıoğlu. En ese momento el actor estaba casado, pero se divorció en 2011, alegando que su esposa le llamaba el falso Essel. Sus últimas series fueron Barbaroslar en 2021, donde fue Şahin Kılıçoğlu, y Adanis, Kutsal Kavga o La lucha sagrada de Adanis como İlhan, junto a Esra Bilgiç en 2022. De él sabemos que actualmente está casado desde 2017 con la azerbaiyana Nurana Bagiyeva, y en 2019 nació su primera hija que fue llamada Alisa, y que hoy tiene 6 años. Número 2. Eysan Tezcan. Procedente de una familia pobre, Eysan vive con su padre y su hermana, que está muy enferma. Para salvar su vida, se ve obligada a traicionar a Omer, su novio, a cambio de una gran cantidad de dinero. Años más tarde, se casa con Cengiz, y junto a él, cría a Can, fruto de la relación con su exnovio. Un día conoce a Essel, y se enamora perdidamente de él, pero desconoce su verdadera identidad. 29 años tenía la actriz que interpretó a Eysan Tezcan. Su nombre es Cansu Dere y es modelo, presentadora, reina de belleza y actriz. Fue tercera finalista del concurso Miss Turquía en el año 2000, y hoy con 44 años luce espectacular. Originaria de la capital Ankara, Cansu es una de las actrices turcas más populares en el mundo. Ha hecho las series turcas en español más vistas y exitosas de todos los tiempos. Nada se sabía de la familia de Cansu Dere, pero en 2018 fue noticia que su hermano menor, Arda Dere, resultó herido en un ataque armado en İzmir, y es ahí que la prensa dio a conocer a un familiar de la actriz. La última vez que se le relacionó con alguien fue con el campeón mundial de esgrima Melis Chamley, con quien realizó una campaña publicitaria, pero la actriz aclaró que fue solo un rumor. Actualmente se encuentra grabando su próxima serie junto a Ibrahim Çelikol, Binbir Gece Masalları o Cuentos de las Mil y Una Noches. Número 1. Essel. Essel Bayraktar es la nueva identidad que utiliza Omer Uchar para su gran venganza, después de haber pasado 10 años en la cárcel, acusado por sus 2 amigos y el amor de su vida, de un robo que no cometió. Fue a los 35 años que llegó el personaje que le daría reconocimiento mundial al actor Kenan İmirzalıoğlu, hoy de 51 años. Es un actor, ex modelo y presentador nacido en Ankara, y cuyo linaje familiar proviene de la tribu Tabanlu. Kenan cuenta que su abuelo, quien fue jefe de la tribu, hospedó en su casa al mismísimo Mustafa Kemal Atatürk, en su primer visita a Ankara. Fue a los 12 años que dejó la tribu para moverse a la capital turca. Comenzó a modelar en la universidad, y en 1997 ganó el concurso Mejor Modelo de Turquía. Posteriormente, se coronó ganador en el Mejor Modelo del Mundo del mismo año. Debutó como actor en 1998, en la serie Deli Yürek, donde fue Yusuf Miroğlu, y su última serie fue Aleph en 2020, donde interpretó a Kemal. De 2019 a 2024 condujo el programa Quien quiere ser millonario.
Recientemente el actor fue captado durante sus vacaciones en Çeşme, junto a su esposa, la actriz Sinem Kobal, con quien está casado desde 2017. Les acompañaban sus dos hijas, Lalin, que cuenta con 5 años, y Leila, quien nació en 2022 y tiene 3 años. Si te gustó el video, ayúdanos dejando un like y compartiéndolo, y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir trayéndote el antes y después de los queridos actores de las mejores novelas turcas. Hasta la próxima y recuerda, nada como una buena novela turca con un final que te deje sin aliento. Hasta luego.